Vale, y nos queda, vamos a dar paso a una parte que a mí me hace especial ilusión, porque nos vamos a conectar con otro país, con dos enfermeros que han iniciado su experiencia laboral y gran parte de la culpa de que estén allí probablemente la tiene la inteligencia artificial, no la culpa, pero sí que les ha ayudado bueno, determinados retos, desafíos, problemas que han ido encontrando. Entonces les voy a pedir, que creo que están por aquí, que se conecten también y que activen su cámara a Miriam y a Ernesto. Aquí estamos. Buenas tardes. Ole, ole, ole. Muy bien. Pues nada, si nos seguís en redes habréis visto que son, los habréis identificado porque son las dos personas que están gestionando y generando contenido. Como veis también pertenecen a otra generación distinta a la mía. Eh, y es fantástico el ver que esta es una cuestión transversal, transdisciplinar y transgeneracional. Es decir, que hay personas que se han subido al carro de la IA, como en mi caso, cuando ya llevamos pues más de 30 años de ejercicio profesional, o como es el caso de Antonio, Jorge, que lleva pues unos 20 o 20 y algo, y Miriam y Ernesto, que como enfermeros llevan, como decís ahora los jóvenes, literal 6 meses o 7, ¿es cierto? Sí, Literal, menos de un año, efectivamente, sí. acabamos de terminar. El año pasado terminamos. Sí. Muy Ujú. bien, pues a mí me gustaría en primer lugar que me contarais cuándo llegó a vuestro, digamos, cuándo se produjo ese impacto de la IA en vuestras vidas, que creo que fue como estudiantes, y a partir de ahí cómo empezaron a cambiar las cosas, porque si no manejo mal la información, vuestros trabajos de fin de grado ya fueron sobre inteligencia artificial, ¿es así? Sí, Sí. efectivamente. A nosotros nos pilló en 2022 el boom de la inteligencia artificial y nos pilló efectivamente empezando nuestro trabajo de fin de grado. Y pasó de ser algo meramente simbólico, empezamos a investigar y vimos que era algo realmente práctico y que nos podía ayudar y servir como una herramienta de soporte en nuestro trabajo de fin de grado. Mm. Sí, bueno, lo usamos en nuestro trabajo de fin de grado y Sí, en todo lo que hicimos durante ese curso, creo yo. sí, Pero además, no solamente que nos ayudó a hacer el trabajo, sino que lo enfocamos los dos, nuestro trabajo de fin de grado en la inteligencia artificial, en mi caso sí un poco más genérico, y en el caso de Ernesto más enfocado en realidad virtual. También creo que utilizas lo de la gafa de sí, realidad virtual que he efectivamente, una enseñado propuesta. antes. Mm. Era una propuesta de intervención, sí, Sí. efectivamente. Mm. El tuyo, Ernesto, era en UCI, ¿verdad? Era así, era el uso de realidad virtual para disminuir el dolor, el estrés y la ansiedad en unidades de cuidados intensivos y era una propuesta de intervención enfermera, sí. Cuando empezamos el TFG, pues ya sabéis que pues tenemos que empezar a leer un montón de artículos científicos, de buscar, y ahí sí que nos apoyamos sobre todo en inteligencia artificial para que nos mostrara los artículos más interesantes en nuestro campo Para hacer la y búsqueda. efectivamente, para hacer las búsquedas, para resumir sobre todo también información de artículos realmente largos, le pedíamos que nos resumiese toda la información clave, y Ujú. la verdad es que nos fue de mucha ayuda, sí. Ujú. Genial. Mm. ¿Y el tuyo, Miriam? El mío, pues eso era, realmente era una revisión sistemática sobre pues cómo aplicar la inteligencia artificial en la práctica enfermera, especialmente en atención primaria, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que ha dicho Ernesto, lo mío sí que era más teórico, entonces a mí me ahorró muchísimo tiempo tener aplicaciones que me buscaban los artículos científicos, y otras que eso, que me lo resumieran, que me lo redactaran, que mejoraran mi propia redacción, que bueno, es que para todo, la verdad es que para todo ayudó la inteligencia artificial ahí, sí. Muy Mm. bien. Y claro, entiendo que una vez que visteis toda esa utilidad, decidisteis aplicarlo para otras cuestiones, como por ejemplo la toma de decisiones sobre cuál era el mejor sitio para trabajar en Europa, fuera de España, puesto que no ibais a tener un trabajo continuo durante el periodo, fuera del periodo estival, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, a mí la verdad que esa historia cuando me la habéis contado me ha encantado y me gustaría que la compartierais con el resto de compañeras. Sí, empezamos, bueno, nosotros cuando terminamos enfermería estuvimos trabajando allí en verano en España y nosotros ya sabíamos que queríamos irnos a otro país.
Lo que pasa es que no sabíamos a qué país irnos. Entonces, nada, pues le preguntamos en este caso a ChatGPT, pues distintos países que nos hiciese un cuadro resumen de las ventajas y las desventajas de ser enfermero o enfermera allí por ejemplo, en Irlanda, en Noruega y en Países Bajos, en este caso, y nos hizo pues un cuadro bastante chulo y fuimos preguntándole cosas para que nos fuese respondiendo pues información pues interesante de un país, no tan interesante de otro, y ahí pues nos Sí, decidimos. sí, Pues, jugando con distintos criterios también, cosas que nos interesaban más profesionalmente, personalmente, calidad de vida, de todo, los sueldos obviamente también influyen un montón y eso, pues es que al final tomamos la decisión realmente gracias sí, a lo que nos dijo ChatGPT y nos ha ido muy bien, la verdad. sí. Vale, entonces, en primer lugar, para la toma de decisiones influyó, digamos, toda la información que obtuvisteis gracias a la IA generativa. Y a partir de ese momento, ¿cómo ha sido el proceso? Porque entiendo que hay un montón de trámites y un montón de cosas que habéis tenido que hacer que normalmente la gente que toma la decisión de irse a trabajar en el extranjero lo hace a través de una agencia. ¿Podríamos decir que vuestra agencia ha sido ChatGPT? Totalmente. Sí, sí. Sí, 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 vamos, sin ningún tipo de duda. O sea, bueno, para empezar, lo primero que nos ayudó fue en la colegiación aquí, que eso es súper importante. Lo primero que tienes que hacer, tienes que venir ya colegiado o con toda la documentación preparada ya. Y entonces ChatGPT, pues para eso sí que nos ayudó a la hora de organizarnos, em, con toda la documentación que teníamos que traducir, que compulsar. Pues, y luego yo creo que en lo que más lo utilizamos realmente en todo ese proceso, porque para finalizar la colegiación hay que hacer un examen de inglés, no te vale ningún nivel que tengas de Cambridge, de C1, ni da igual. Tienes que hacer uno específico, que es el IELTS, y bueno, pues gracias a ChatGPT no tuvimos que pagar tampoco ninguna academia, ni ningún profesor que nos ayudase con eso, porque era ChatGPT nuestro profesor. Sí. Entonces, pues a lo mejor hacíamos las redacciones, se las mandábamos, nos las corregía él. Además, es que a la hora de darle los prompts, pues nosotros también le metíamos redacciones ya corregidas que encontramos en páginas web. Y entonces le decíamos, vale, pues si esta es la máxima puntuación que puede recibir una redacción, pues ¿qué puntuación tendría la mía? ¿Cómo la mejorarías? Corrígemela, los errores que he tenido. Y bueno, y no solamente para las redacciones, para todo. En plan, le mandábamos, le poníamos un texto en el reading, le decíamos que nos hiciera posibles preguntas que nos pudiesen hacer de ese texto, Mm. que nos las corrigiera, pues en Sí, general una herramienta de apoyo durante todo el proceso bastante interesante, la verdad. pasamos. Vale, y finalmente, es decir, habéis hablado de, primero, la toma de decisión para ver a qué sitios ibais. En la parte que tiene que ver con, bueno, la preparación del examen previo. Y luego viene el proceso de selección. Es decir, habéis pasado un proceso de selección importante en un hospital público en Dublín. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección y cómo, de nuevo, la inteligencia artificial os ha ayudado? Sí, efectivamente, aquí es un poco diferente a España. En España, bueno, pues va por bolsa y eso, y aquí va por entrevista de trabajo. Entonces, pues lo que la inteligencia artificial nos ayudó sobre todo en la entrevista, asignando, por ejemplo, distintos roles. Por ejemplo, yo le decía a la inteligencia artificial, actúa como un evaluador o un reclutador de, por ejemplo, en este caso, UCI. Y realízame preguntas clínicas que tengan que ver sobre esta temática. Entonces me hacía preguntas clínicas, yo las respondía, le decía que me las mejorase y después también hacíamos un cambio de roles en el que yo era el evaluador, le hacía las mismas preguntas que me había hecho anteriormente y la inteligencia artificial pues las respondía. Y la verdad es que después en la entrevista nos sentimos bastante tranquilos porque ya Sí. habíamos practicado y ya nos había hecho preguntas que no eran exactamente las mismas, pero se enfocaban mucho por donde... Claro, o sea, no es lo mismo llegar así de nuevas a una entrevista sin haber practicado nada que habiendo tú ya previamente hablado en voz alta con ChatGPT y habiéndote mejorado todas las respuestas que tú le podías dar. Y luego también otra cosa que es súper importante es el currículum. Mm, Tú antes de hacer la entrevista, tú tienes que mandar tu currículum para que te den la cita de la entrevista, ¿no? Y para eso utilizamos, yo tenía un PowerPoint y varios apuntes de un curso que hice el año pasado, como ya ha dicho Ernesto, que en cuarto de carrera nosotros ya sabíamos que nos queríamos ir fuera. Entonces hice un curso de CECOBA que era pues
para aprender a hacer un currículum internacional, ¿no? Un currículum en inglés. Entonces le metí esa información a ChatGPT, le dije varias cosas sobre mí, cualidades que considero que tengo como enfermera, sitios donde he trabajado, donde he estado de prácticas, tal. Y pues me hizo prácticamente esta del currículum, se quedó bastante bien. Y luego también en la entrevista pues te hacen preguntas acerca del currículum que bueno, pues es importante tenerlo bien hecho, la verdad. Entonces, entre eso, entre el currículum y la entrevista, la inteligencia artificial nos ha ayudado un montonazo. Genial. Pues, a ver, yo como veo que sois jóvenes, además con espíritu emprendedor, os voy a lanzar una pregunta, no sé lo que me vais a responder, pero ¿se os ha ocurrido que con toda esta experiencia que habéis acumulado en en los últimos 6, 7 meses, que toda esa información que habéis obtenido, que se pueda entrenar a un agente de inteligencia artificial para que le resuelva esas mismas dudas a otros profesionales? Correcto. Bueno, eso ya lo estamos empezando a poner en práctica. Aparte de hacer vídeos así que queremos hacer para subir a YouTube y sí. tal, explicando todo el proceso para que otras personas les sea más fácil, porque a nosotros nos llevó mucho tiempo organizarnos. También una de las cosas que estamos preparando es un GPT que es específico para ayudar a enfermeras españolas a venirse aquí a Irlanda. Entonces tú le puedes hacer cualquier pregunta que te va a responder con información, ya no solo que consigue por internet, sino con información verídica que le hemos dado nosotros, ¿no? O sea, yo lo estoy entrenando, llevo pues unas semanas, pues de vez en cuando le pregunto algo y en función de la respuesta que me da, pues lo modifico, ¿no? No, esto en realidad, aunque lo ponga así en internet, realmente nosotros con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que no es así y de que tienes que tener este número para empezar y de que este otro no es tan importante como te lo pintan y de que, pues eso. En general estamos ahí, falta todavía pulirlo un poquito, pero Una Y, herramienta por la y- que hubiésemos pagado, sí. y a Nosotros. ver, un atraco, quiero decir, esto no está previsto, pero si yo cedo para que podáis compartir pantalla, ¿podríais enseñarnos algo de cómo es eso? O sea, cómo habéis logrado que información que no está en ningún sitio, que no está en Google, aparezca en un asistente para realmente ayudar a solucionar ese tipo de problemas? podemos, sí, puedo Sí, abrirlo está. y os lo enseñamos, sí, Pues sí. voy a- Vale, Mm. como lo estaba usando antes, pues la tengo aquí. Mira, directamente el GPT te ofrece aquí varias preguntas para que tú ni siquiera se las tengas que preguntar, ¿me entiendes? O sea, ya le dices, pasos para, le doy a esta, por ejemplo, ¿no? Pasos para trabajar como enfermera en Irlanda. Vale. Empieza con lo más importante que efectivamente es la colegiación, el registro Colegio de Enfermería de Irlanda, efectivamente. efectivamente. Mm. Eh, Te especifica que tienes que hacer un examen en inglés, que no te vale cualquier título. Búsqueda de empleo, los sitios webs, o sea, lo que ha dicho Ernesto no va por bolsa, tú tienes que directamente contactar con los hospitales mediante LinkedIn o por sus páginas webs, el número de seguridad social, la cuenta bancaria, súper importante también, porque si no tienes una cuenta bancaria aquí no puedes empezar a trabajar. Y luego también, mira, me ha dicho esto, que esto Venga, me encanta. a ver. Se le he puesto yo específicamente que si Asistente preguntan por una personalizado. persona con la que necesitan contactar, que den mi contacto, porque a veces, bueno, pues sí es verdad que hablar con una persona puede resultar más fácil, ¿no? Una persona que ya ha pasado por todo esto. A nosotros nos costó un montón encontrar una enfermera española que estuviese trabajando aquí y viene genial para luego la búsqueda del hospital, para elegir dónde trabajar, dónde vivir, viene súper bien tener una persona que ya haya pasado por todo ese proceso Mm. y que te pueda ayudar. Entonces, pues yo también he puesto ahí mi contacto por si lo necesitan. Pues, oye, genial. Y o sea, esto es lo que estáis trabajando, este asistente, o sea, ¿habéis pensado realmente si esto tenerlo, o sea, tener una web? Yo os invito, porque ya os digo, esto ha sido un poco como un atraco más bien improvisado, pero entiendo que este enlace, ¿verdad? Este chat GPT que habéis creado lo podéis compartir, ¿verdad? Y lo podremos poner, por ejemplo, en las redes del proyecto de iAcademia, en el que Sí, sí, sí. participáis activamente generando contenido. Es decir, aquí se está viendo que las personas que están generando contenidos en el proyecto realmente lo utilizan en la práctica, ¿verdad?
Pues, ¿cómo podemos compartirlo? O sea, ¿esto se comparte a través de qué? ¿De un enlace? O decir, Sí, 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 o sea, bueno, muy te fácil. lo voy a enseñar, es que, Simplemente compartir el claro, enlace. de hecho, desde aquí lo podéis te poner en lo el chat, hice. el enlace para todas aquellas personas que tengan el sistema de ChatGPT, digamos, de pago, ¿verdad? O sea, esto lo pueden utilizar de manera Sí, gratuita todas las personas que tengan la versión de pago de GPT, ¿verdad? Que es la que se pagan, creo que son 22 euros al mes, ¿correcto? correcto, sí. Correcto. Vale, entonces... Copy Ah, link. muy bien. Vale, y por lo que decís, Miriam, estáis, digamos, depurando para que dé mejores respuestas cada vez y pueda ayudar Sí. más a los profesionales, ¿no? Efectivamente. Sí, porque a ver, a veces ya te digo, saca la información pues de internet o de cualquier sitio que no siempre es algo fiable, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, pues para que esté todo perfecto, ¿sabes? Porque al final son muchas cosas. Es que es todo lo que hemos dicho que nos has estado tú preguntando y más cosas que nos hemos dejado seguro. Efectivamente. Es que para todo esto yo quiero que sirva desde que tú estás allí, que te ayude con la documentación, Mm. que te ayude con el examen de inglés, que te ayude a prepararte la entrevista, hacer el currículum, que te hable, que te pueda hablar en inglés también, para Claro, al todo. final todo esto es información que nos ha llevado horas y horas recabar, y no solo de internet, sino también preguntando a gente que sabe mucho y de otras fuentes, y lo estamos metiendo todo aquí para que la gente que quiera venir aquí no tenga que pasar por el mismo proceso que hemos pasado nosotros y pueda ser mucho más fácil, porque al final a nosotros nos llevó meses y la gente que se quiera venir aquí con esto puede hacerlo en un par de meses, seguro. En semanas, Mm. sí, sí. Mm. Fantástico. Por aquí os están haciendo algunas preguntas por el chat. Por ejemplo, os dicen, bueno, os dan la enhorabuena, que sois unos guerreros, que sois muy cracks. Y por aquí os dicen que en este caso me parece que es para ti, Miriam, que si en el TFG, para la revisión sistemática, ¿cómo pusiste en la metodología la herramienta en el chat GPT como buscador? ¿Cómo pusiste en la metodología de herramientas el ChatGPT? No lo puse. Pues Vale. voy a llamar a la universidad. Completamente sincero. Es que, Es que, a ver, acababa de surgir todo esto y yo no tenía claro cómo hacerlo, porque yo qué sé, o sea, mi tutora pues obviamente tendría clarísimo que yo estaba, o sea, te estoy diciendo que estoy haciendo un trabajo de inteligencia artificial, pues obviamente la estoy usando, ¿no? Para hacerlo. Pero es verdad que en el TFG es algo a lo que le estuve dando vueltas, lo hablé con distintas personas y al final decidí, yo lo presenté. ¿En qué mes? En mayo sí, en en mayo. mayo de 2023 lo entregué. Mm. Y no me atrevía yo a poner que lo había usado, porque no sabía si eso se iba a Claro, considerar plagio. efectivamente. Yo personalmente es que considerar el ChatGPT plagio no me parece para nada acertado, porque es que depende tanto del prompt que tú le des, de lo que le pidas, de la información que tú le des para que él te responda. Entonces, pues también es un curro, aunque te facilite mucho las cosas y te ahorre tiempo, es un curro. Pero es verdad que en ese momento no sabía muy bien cómo se lo iban a tomar, entonces no lo puse. No Sí, puse que lo había utilizado en la metodología. Pero bueno, sí. Yo igual, yo tampoco lo puse porque al final cuando surgen este sí, tipo de claro. tecnologías, por suerte, por desgracia, las universidades son un poco escépticas y al principio lo rechazan totalmente y ya poco a poco lo van aceptando, pero por si acaso nos curamos en salud y no pusimos nada. Vale. Hay una cuestión que si queréis la cuento, que además es súper reciente relacionada con el manejo de ChatGPT. Cuando vosotros terminasteis la carrera, esta opción no estaba todavía. Creo que estáis viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Entonces, ya os digo, es de la semana pasada el que tú puedas conversar con diferentes GPTs dentro de GPT. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo ahora inicio la conversación poniendo una arroba, fijaos que se despliega todos los diferentes GPTs, tarda un poquitín, probablemente por mi conexión o porque estoy... Pero aquí están todos los GPTs que yo he utilizado en el último, bueno, pues la última semana. Entonces, hay uno en concreto que se llama Consensus, que lo tenéis aquí, ¿vale? Esto lo podéis buscar, los que seáis usuarios de GPT. Si le dais a explorar GPTs, que está aquí a la izquierda, una de las opciones que os va a dar es Consensus. Consensus hace
un análisis de más de 200 millones de papers académicos. Entonces, si lo que yo quiero hacer es hablar con Consensus, no solamente con ChatGPT, tendría que hacer clic aquí y ahora automáticamente, ¿veis que ya me dice Talking to Consensus? Pues yo ahora le preguntaría a Consensus, le digo, quiero hacer una revisión sistemática sobre el manejo de por ejemplo, diabetes gestacional. Dime las últimas referencias. Vale, pues voy a iniciar la conversación así. Entonces, aunque no es un programa muy elaborado, veis aquí que me está, o sea, ya me está haciendo la búsqueda dentro de la base de datos de consenso. No está buscando en ChatGPT, sino que está buscando en una aplicación donde alguien le ha subido toda esa documentación. Por lo tanto, yo de alguna manera me estoy garantizando que ya hay un cribado o que ya hay una preselección de aquellas referencias. Claro, lo que decía antes, no me acuerdo si era Jorge o... Sí, creo que era Jorge el que ha comentado. A ver, es que la inteligencia artificial nos está ayudando a gestionar mejor, ¿verdad? O sea, nos está ayudando a encontrar información útil de manera muchísimo más rápida. Bueno, pues esto en la época en la que estudiamos Antonio y yo, donde no había glucómetros, teníamos que poner una gota de sangre en una tira, luego esperar 30 segundos, se está viendo por aquí, limpiar la gota de sangre y luego con yo no sé si los Lastis se siguen haciendo así o no, ¿se siguen mirando los colores? Sí. Bueno, pues, o sea, vosotros no creeríais cómo hacíamos determinadas cosas cuando en nuestra época, ¿no? Bueno, si hubiésemos tenido herramientas como estas, o sea, nos íbamos a la biblioteca a encontrar allí información en los libros, e íbamos pasando las páginas. Bueno, pues fijaos esto que tenéis aquí y yo ahora puedo cambiar y puedo decirle, vale, como Consensus me ha dicho esto, pues puedo hablar ahora, por ejemplo, con otro. ¿Vale? Bueno, puedo iniciar una conversación con este que es experto en escritura científica y le puedo decir que basándose en los artículos que ha encontrado, me haga un resumen de la última evidencia y que además dirija esa información para una paciente. ¿Vale? Es decir, me puede elaborar una guía clínica basándose en la última evidencia si yo combino dos GPTs, como pueden ser el de Consensus o el de Scientific Writing. Por tanto, ya no hay que ocultar que estamos utilizando la IA. Yo creo que hay que informar de que estamos utilizando la IA y hay que utilizarla de manera segura, de manera ética y hay que formarse para tener un buen manejo. Entonces, bueno, de nuevo, nos quedan 3 minutos, hemos hecho un timing yo creo que perfecto. Os deseo todos los éxitos y sé que los vais a tener. Os agradezco mucho, o sea, me gustaría que participarais en nuevos webinars para contar, pues eso, vuestra experiencia, que sigáis de manera altruista ayudando a todos aquellos bueno, que buscan ese tipo de experiencias, de trabajar en el extranjero, ¿no? Y que les podáis echar una mano con cómo son esos trámites, ¿no? Y no sé si queréis decir algunas cosillas más antes del cierre, que nos quedan un par de minutos. Pues nada, primero que muchas gracias Sí. por Sí, invitarnos, por tenernos, que sí, nosotros encantadísimos de estar en este sí. y en lo que haga falta. Y que compartiremos todas las herramientas que, obviamente, todo lo que hagamos, porque si es que al final eso a nosotros también nos Efectivamente. hace el ver que luego otras personas podrán venir aquí gracias a nosotros ahorrándose mucho tiempo, o incluso sabemos de gente que a lo mejor ha intentado venir y ha desistido porque es que no hay suficiente información como para hacerlo todo rápido, ¿no? Entonces, si podemos ayudar a que más gente tome de este salto, ¿no? Que a veces da un poquito de miedo, pues encantadísimo de hacerlo. Sí, efectivamente, aquí disponibles para ayudar a quien lo necesite. Vale, por aquí nos están preguntando por el chat que si vamos a subir el vídeo. De hecho, como vosotros sois de alguna manera también los que luego hacéis todo ese trabajo más técnico, entiendo que la idea es, por ejemplo, esta grabación que estamos haciendo del webinar,
dividirla como en varias secciones, es decir, por ejemplo, la parte de Raquel, que yo creo que ha aportado un valor tremendo como caso de éxito, la parte de Jorge y luego esta otra, la podemos subir como en diferentes vídeos, ¿verdad? Con un índice y con qué hemos Efectivamente. Lo aportado en subimos a cada una de las YouTube. partes del webinar, ¿verdad? Sí, lo compartiremos por correo electrónico todo. Con Sí, lo enlaces a subimos a YouTube, YouTube sí, lo y compartiremos por todo por ahí. correo. Ujú, Ujú, y Vale, por genial. redes, y por Instagram, por TikTok, por todas las redes que vamos teniendo. ujú. Vale, pues nada, y eso, que por aquí pues os están felicitando de nuevo y yo pues, sigo Muy bien. felicitando también a todo el mundo, dando las gracias por asistir y iremos anunciando cuándo es el próximo webinar, que como sabéis siempre será o el último miércoles o el último jueves de cada mes. Y bueno, y a los que podáis o estéis cerca. Os espero, por aquí también están diciendo que eso, que os interesa lo de combinar varios GPTs dentro de GPT. Si os parece, lo ponemos dentro del índice. Es una metodología de uso de ChatGPT nueva que se llama menciones, se llama mentions. Entonces, simplemente, pues bueno, hay que seleccionar muy bien cuáles son tus GPTs favoritos, qué sabe hacer cada uno de esos GPTs y luego hacer una buena combinación para optimizar el resultado, ¿vale? Así que, lo dicho, enhorabuena, muchas gracias. Nos vemos en el próximo y a los que podáis nos vemos en el congreso. ¿Vale? Muy bien. Hasta Muchas luego. Gracias, gracias. gracias a todos. Adiós. Chao.